¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Gibran Ramírez Reyes y algunos de ustedes seguramente me recordarán por decirle a Denis Dresser que no me jovené, me recordarán por decirle locutor a Andrés Manuel y hacer enojar a todos los obradoristas, o de repente se acuerdan de mí porque Valeria, mi esposa, aunque me dice que no le diga que es mi esposo hasta que no estemos casados por las 3 leyes, entró en ropa interior una vez que estaba yo grabando La Hora de Opinar y nos volvimos virales. Estuvimos en todo el mundo, en los bloopers estos de pandemia y los problemas de grabar desde la casa. Estoy haciendo este video para inaugurar o reinaugurar mi canal de YouTube y también para tener presencia en otras redes como TikTok. Esta ocasión les quiero hablar muy brevemente de mi historia en La Hora de Opinar. Esta semana ha sido tema que salí de La Hora de Opinar porque hubo una reestructura en donde incluyen a diversos panelistas para tener mesas más equilibradas, digamos, que tengan tanto defensores como críticos del gobierno de la República. Algunos recordaban que yo entré ahí desde 2018, eso es falso, y por eso quería contarles a muchos, sobre todo a los que están más chavos, que ni se acuerdan e igual ni les interesa dónde arrancó esto. Yo llegué a La Hora de Opinar en 2015, me invitó Javier Tello porque había publicado un texto. No puedo evitar sentirme viejo mientras digo esto porque la revista en que lo publiqué ya no existe. Se llamaba Horizontal esa revista, una revista interesante. Pero bueno, publiqué un texto sobre populismo, donde decía cosas yo que nos estaban diciendo en el país, producto de mis lecturas de ciencia política en la maestría, o de los diálogos con algunos colegas que había tenido en México o en el extranjero. Fue un ensayo que circuló mucho y por eso Javier me buscó. Si no recuerdo mal, le pidió a algunos compañeros, a Mario Arriagada y a Luciano Concheiro, que le proporcionaran mi contacto. Fue así, fortuito, como llegué a Televisa, y para probar quizá la libertad de expresión, me comporté un poquito mal porque critiqué a muchos que eran panelistas de La Hora de Opinar por las cosas que decían en sus intervenciones, en los debates o en sus artículos en los periódicos. Critiqué, digamos, al mainstream de toda la intelectualidad mexicana y no me dijeron nada. Me sentí muy bien, pensé que iba a ser cosa de una entrevista y nada más. Me seguí dedicando a hacer lo mío. Lo mío era dar clases, era yo un joven profesor, digamos, y fue en 2015 que empecé en La Hora de Opinar. Ahora estamos en 2023, son casi 8 años, u 8 años ya, no lo sé, tendría que ver con precisión las fechas. Hace 8 años, pues tenía yo 25 años, estaba regresando de España para acabar mi maestría en el Colegio de México y preparando mi tesis sobre izquierdas, democracia y democratización en nuestro país. Estaba empezando a dar clases como profesor titular, ya había sido yo ayudante de profesor durante varios años en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Era un joven profesor que quería seguir siendo profesor, que quería probar sus ideas en la arena pública, en los foros de internet y en los espacios de opinión, y estaba logrando hacerlo. Pensé que sería esa entrevista y ya, y nada más. Pero pronto, Leo Zuckerman, a quien Javier le había hablado de mí, y enterado de que yo estaba militando en Morena, quiso hacer un experimento. Una mesa de jóvenes que fuéramos militantes de partido, que por alguna razón ya a Leo le parecía una rareza. Y bueno, no es difícil pensar por qué. Lo pienso ahora mientras lo voy hablando. Cada vez hay menos jóvenes que se interesan en militar en un partido. De hecho, la noción de militancia se entiende ya muy poco. Sobre eso deberíamos hablar después. Pero el hecho es que, como le pareció una rareza a los jóvenes militantes, nos quería invitar a que debatiéramos y duro a militantes del PRI, de Morena y del PAN. En ese entonces la mesa se conformó primordialmente
con Christopher James del PRI y con Fernanda Caso del PAN. Todos, debo decirlo, corrimos mala suerte en nuestros partidos. Nos fue mal en la política en los años siguientes y algunos, como Fernanda, decidieron abandonar la política. Ahí estuve, después de planteármelo como un dilema ético, porque en la universidad no es bien visto que seas militante. Si eres profesor, si eres un intelectual, tienes que ser eso y nada más. Y si militas, entonces lo que escribas se tiene que poner en duda. Es algo de la tradición liberal, una cosa que a mí siempre me ha parecido hipócrita. Pero entonces yo empezaba a labrarme un prestigio académico y me parecía duro ponerlo en riesgo para exhibirme públicamente y ser conocido por ser un militante. Pero me pareció que ese pequeño prestigio que estuviera yo construyendo era en realidad poca cosa al lado de las causas de la patria. Y yo pensaba que estábamos luchando por cambiar las cosas y por las causas de la patria. Entonces me pareció que mi tarea era esa, dar el debate y conseguir votos para Morena y para el proyecto de López Obrador desde ahí, desde los medios de comunicación. Entonces decidí militar en los medios y estudiar para debatir duramente, y pues me divertía también. Asumí que esa era mi misión desde 2016 hasta 2018, cuando finalmente se diera la elección constitucional de presidente de la República, y así lo hice. Al día siguiente de la elección, o a la edición siguiente de la elección, yo le dije a la gente en la hora de opinar, al aire, y también se lo dije a Leo, que esa era mi última vez como participante de la mesa de militantes jóvenes de los partidos. Y por dos cosas. Uno, porque ya se había logrado la misión histórica que me había planteado contribuir, es decir, la elección de López Obrador, y entonces yo me regresaría a ser un ciudadano ocupado de su trabajo, que era la academia. Tenía que doctorarme, tenía que seguir dando clases, tenía que dirigir tesis, tenía que hacer todo eso. Y acabada la labor militante, podía yo darme más tiempo para estar en eso. Leo Zuckerman, de manera muy generosa, me dijo que no me fuera de la hora de opinar, que me iba muy bien, que era un éxito. Entonces le dije, pues si soy un éxito, mejor invítame como analista. Y repito, con mucha generosidad me invitó. Y la verdad es que siempre le voy a dar las gracias, siempre se lo he dicho. Pero en aquella ocasión Leo me dijo, no me des las gracias a mí, como buen neoliberal que es, dale las gracias al mercado, porque te va bien en la televisión. Y ahí empezó mi ruta como analista. Para todos los que dicen que estoy en la hora de opinar, o que estuve en la hora de opinar, gracias a Morena y a la militancia, y que el ahora presidente López Obrador me puso ahí, sepan todos que es falso. Por eso ingresé como analista, porque no quería sujetar mi opinión y mi libertad, que es algo de lo que yo más valoro, a los cambios típicos de la política partidista y los cambios de pensamiento y de humor que se dan en el liderazgo de una política caudillista, que yo he defendido, he defendido tanto el populismo como el caudillismo como fórmulas válidas de la política. Pero mi punto de vista, además siendo un estudioso de la política, no podía sujetarse a eso, no podía ser militante hasta perder la libertad de juicio. Entonces me incorporé como analista y me divertí mucho. Me divertí mucho y al mismo tiempo me fui desilusionando del gobierno que impulsé, o del gobierno de la formación política de la cual soy fundador, porque soy fundador de Morena,
junto con más de 200,000 personas, bueno, algunos dirían junto con más de 400,000. Y esa decepción quedó siempre registrada. Lo mío no fue un cambio de un día para otro. Siempre critiqué, desde el primer momento, lo que a mí me parecieron dos grandes vacíos imperdonables. El primero, que vi de cerca por mi amistad con Germán Martínez, que me invitó a trabajar a un organismo internacional, fue la política de salud. Con ese estuvimos en desacuerdo desde el primer momento, y por las vías que teníamos, tanto Germán, que hablaba con el presidente, como yo, que hablaba con una parte del entorno del presidente, les hicimos saber que el INSABI iba a fracasar, estaba mal diseñado, y propusimos, desde luego producto de la idea de Germán y del estudio con la gente que sabía de eso, universalizar a partir del IMSS Bienestar, hacer accesible la salud a todos a partir de la infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social. No nos hicieron caso entonces. Varios años después empezaron a hacer eso, pero esa equivocación del inicio del gobierno marcó de mala manera la administración. Incrementaron decenas de millones las personas que se quedaron sin acceso a la salud, y un movimiento de izquierda igualitario no se puede permitir eso. Y otra cosa que critiqué desde que empezó a hacerse mal fue el diseño de la política educativa, o la falta de diseño de política educativa, porque había un eslogan: la nueva escuela mexicana, que enseñaría valores, que enseñaría educación en un sentido más amplio del término, y no solamente decían con la terminología neoliberal. Y eso nunca se dotó de contenido. Y hablamos muchas veces de que eso se tenía que hacer y rápido, porque 6 años pasan muy pronto. Son pocos, a todo el mundo le parecen pocos para gobernar. Todos los presidentes desearían que sus mandatos se extendieran, no sé, otros 30 años. Así, los puntos con los que estuve en desacuerdo empezaron a ser cada vez más. Empecé a conocer de primera mano y por actores del gobierno de primer nivel casos de corrupción que saldrán con el tiempo, porque todo se sabe, sobre todo de corrupción electoral, de aportaciones ilegales a campañas que tuvieron una explosión tremenda en 2021 y que encumbraron a gente impresentable, que solidificaron la podredumbre moral de este país. Y mi crítica empezó a ser más dura, y debo decir de oposición. Algunos dicen que critico a raíz de que no pude ganar la presidencia de Morena, a la cual me postulé. Yo solo me postulé porque pensaba que hacía falta un cambio de fondo, y si no, el partido se echaría a perder. Pero mi tono crítico ya estuvo en esa campaña. Presenté un programa político que se llamaba Última Llamada, una carta a los militantes, y mucha gente coincidió con esa carta. No voy a hacer la remembranza de ese proceso electoral, pero sí tengo que decir que mucho de lo que señalé después ya lo señalaba entonces, y decía que tenía que recuperarse un partido en el que tantas personas habían creído a lo largo del tiempo. De allá para acá, de la pandemia para acá, de la elección intermedia para acá, he sido principalmente crítico del gobierno, del partido, también de la vacuidad de la oposición, pero desde luego que el despecho nos hace más duros con lo que conocemos. Y yo en efecto soy un despechado de Morena, no porque no me hayan cumplido a mí lo que yo quería personalmente, sino por lo que no se cumplió colectivamente. Si me hubiera quedado con lo mío, yo seguiría estando en el cargo internacional para el que me postularon.
donde pues me iba muy bien y tenía que hacer labores de investigación, de difusión, pero además de cooperación internacional. O sea, implicaba estar viajando, hablando con gente interesante de política en varios países de la región, en países de Europa, en países de Norteamérica también. Y decidí dejar esa comodidad. Yo renuncié a esa comodidad por ir a un camino pues, más difícil, que a muchos les pareció una locura, seguramente que tenía mucho de locura. Tuve otra oportunidad. Mario Delgado me invitó a estar en el redil, a no estar en la rebeldía, a cambio o para hacer válido el acuerdo de una diputación federal plurinominal. Pero se lo dije a Mario, y lo he dicho siempre, la verdad es que a mí no me interesa ser diputado. En ese momento lo rechacé, así, abiertamente. Si estuviera callado, sería diputado federal. Si me hubiera callado las críticas, algunos de los espacios que me cerraron, como el Canal 11, estarían abiertos para mí. Por cierto, que lo del 11 y algunos otros o algunas otras exclusiones me lo confirmaron altos mandos del gobierno de la República, que ahora hacen como que la Virgen les habla. De ahí me excluyeron por orden expresa de Jesús Ramírez. Desde luego que en el camino estas críticas hicieron que mucha gente que directamente me odiaba o con los que por lo menos no coincidía, ahora me empezaran a ver con otros ojos. Yo a ellos les digo, seguimos sin estar de acuerdo, sigo creyendo en un proyecto de izquierda y mis críticas a López Obrador no implican que yo haya dejado de pensar que tenemos que destacar todo lo que nos hace iguales por sobre nuestras diferencias y que tenemos que transitar a un país más justo y más democrático, más plural, pero yo diría reconciliado. Esa confluencia con esos sectores ha servido para que muchos me descalifiquen y esa confluencia también con ciertas críticas hace desde luego que el diferencial de mi voz se pierda entre el mar de descalificaciones, algunas inválidas, otras válidas, y críticas, algunas destructivas y otras constructivas, que se hacen al gobierno de la República. Es un asunto, diríamos, para recordar lo que les contaba de Leo, es un asunto de mercado. Así es el ecosistema de los medios de comunicación, que tiene que navegar entre factores económicos y políticos, dialogar con la audiencia, pero dialogar también con los anunciantes, etcétera, etcétera. Es una cosa compleja. Por ello, desde antes, Valeria, de quien ya les hablé, la mamá de mis hijos, mi mamá, algunos amigos muy queridos, Fernanda, Hugo, otros más, Marco, me ha insistido mucho con abrir mi propio canal de YouTube. Tengo algunos suscriptores, sé que es mucho trabajo, sé que vamos a tener pocas visitas al principio, pero sé también que va a ser un espacio de total libertad. Y ahora les hago caso. Ahora que estoy en menos medios de comunicación, sigo en el canal del Congreso o en MBS, por ejemplo, vamos a echar a andar este experimento para tener esta comunicación más profunda, aunque sea con menos personas de inicio. Quiero aprovechar para agradecer a quienes se sumaron a este esfuerzo y cooperaron para las cámaras. Le agradezco a Manuel, le agradezco a Jorge, le agradezco a Miguel Ángel, saludos. Le agradezco, en fin, a todos los amigos que se han metido a apoyarnos en este o en otros aspectos. Omar,
muchas gracias. ¿Me falta alguien, Valeria? Y si me falta alguien, vamos a evitar esto porque no podemos andar quedando mal con los que creen en nosotros y nos ayudan. Además, tengo que decirles que si no se han podido comunicar con nosotros en unas horas, porque tenemos los teléfonos de toda la familia en modo avión para grabar este pequeño monólogo. De repente ahí van a escuchar alguna cosa del aire lavado o a ver sombras del ventilador, no sé qué pase con esta grabación porque es nuestro primer ensayo. Les prometemos desde luego que le vamos a ir agarrando la onda y vamos a seguir conversando, como siempre me ha gustado, de buena fe, elevando el nivel de los argumentos y bajando el volumen de la voz, con serenidad, que es lo que le hace falta a nuestra vida pública. Se puede ser muy duro, siendo sereno a la vez. Y eso voy a intentar, aunque a veces, desde luego, siendo un hombre apasionado, me gana la pasión también. Bueno, ya hice muy largo el video. Fue así como se cerró mi ciclo en la hora de opinar después de estos casi 8 años, u 8 años, les digo que no tengo bien la cuenta. Estoy seguro porque considero a Leo una persona comprometida con la libertad de expresión, que nos volveremos a encontrar en este camino. Yo de corazón le agradezco. Sé que a veces los ciclos se cierran y yo me hago cargo de la evolución de mi pensamiento y de las consecuencias que eso tiene, les digo, en el diálogo, en el entorno de los medios de comunicación, con las complejidades que tiene y desde luego dependiendo también de las circunstancias económicas del mercado y políticas también. Estoy muy agradecido con Leo, estoy muy agradecido con la audiencia, la gente que me saluda en los aeropuertos, en el metro, que me manda mensajes a mis redes sociales, que aunque a veces no les muevo, siguen registrando mensajes buena onda. Y ahora que supieron muchos que me llegaron cientos de mensajes. Yo se los quiero agradecer de todo corazón, los quiero mucho y aún a los que me tiraron mala onda les mando un abrazo. Abrazos a todas, a todos, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Nos vemos después aquí en este canal de YouTube o en esta cuenta de TikTok o en la cuenta de Twitter o en la de Facebook. Les mando un abrazo reiterado.